Y a la honra y la alabanza sea para nuestro Dios. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En Primera de Corintios capítulo 5 nos dice así la palabra del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí la palabra del Señor nos está hablando que nos limpiemos de la vieja levadura. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Según la Escritura, lo que dice la Escritura, que la levadura es la hipocresía, dice la Escritura, de los fariseos. Así el Señor nos hablaba por medio de la Escritura. Vamos a ir viendo algunos versículos bíblicos. ¿Qué es lo que el Padre nos quiere decir? Hipocresía significa fingimiento, ficción, simulación, falsedad, falsía, fariseísmo, doblez, duplicidad y doble juego. Vamos a ver en Santiago capítulo 1 que habla del hombre que tiene doble ánimo. También el doble ánimo, o sea, el tener doble ánimo, un día estás fabuloso, sos tremendo cristiano y al otro día tenés una conducta como que no fueras cristiano, como que parece que una persona fuera que no pertenece a Dios y también podemos encontrar eso en la Escritura, lo vamos a ver, incluso le pasó al apóstol Pedro, justamente que dice que era de condenar, le decía Pablo la conducta que él tenía, que andaba en simulación, y era el apóstol Pedro. O sea que el Señor no permite a ninguno de sus hijos que anden en esas simulaciones, porque eso es tener doble ánimo. Dice la Escritura que tenemos que limpiarnos de esa vieja levadura. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1. Nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos sin reproche y le será dada. Aquí la sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de tener temor a Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso nos dice Proverbio 1:7. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Habla de insensatez. La persona que no tiene temor de Dios, porque sabemos que sabiduría se conjuga con temor de Dios. Entonces, seguimos adelante con la escritura de Santiago 1. Dice, pida con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí vemos que justamente la persona que duda es arrastrado como por una ola, llevado para un lado y para el otro. Entonces, amados hermanos, ¿qué habla? De una persona inestable. Habla justamente de la inestabilidad espiritual, emocional, o como sea, a veces no sé si tú has visto esas personas que tú un día la ves que está fabulosa y dice, pero qué personas que muy bien, de muy buena persona, y al otro día dice, pero ¿qué le pasa? Tiene doble ánimo, doble cara. Hoy está de una manera, mañana está de otra. Hoy lo ves que está bien, mañana está mal. Y dice, el mundo le dice, no le dice, el mundo dice, ¿cómo es? Hay un nombre que le dicen, como que son personas que tienen doble ánimo, ¿no?
dice, tiene doble ánimo. La Biblia lo cataloga de esa manera. El mundo dicen como que tiene doble personalidad. Ahí está, me salió la palabra. Como que tiene doble personalidad. Entonces, tú dices, pero ¿por qué esta persona tiene doble personalidad? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que debe limpiarse de esa vieja levadura. Dice, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es semejante a una onda del mar. Dice, no piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí nos muestra una de las características de la persona que tiene doble ánimo o doble personalidad. Es inconstante en todos sus caminos. O sea que es llevada para un lado y para el otro. Vamos a ver otro versículo. En Efesios capítulo 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Justamente acá en esta escritura nos habla otra vez de ser fluctuante, de ser llevado por vientos de doctrina. O sea, es como la onda del mar, así de la misma manera que leímos en el versículo anterior, acá nos habla de un viento de doctrina que por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí vieron que habla del error, justamente. Muchos hoy en día, justamente lo que está aconteciendo es la apostasía. La apostasía está en su máximo nivel. Pero mucha astucia, dice, emplean las artimañas del error para engañar a los hombres. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí justamente nos dice que sigamos la verdad en amor. ¿Para qué? Para crecer en Cristo, para poder crecer todo el cuerpo bien concertado y unido. Esa es la forma de andar delante de Dios, andar siguiendo la verdad en el amor, creciendo en Cristo, bien concertado, bien unido. Pero si hay levadura, si hay estrategias de hombres mezcladas, dice, ya no seamos niños fluctuantes, ya no andemos en el error, sigamos la verdad en amor, el amor de Cristo, que todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Dice, sigamos la verdad en amor. Dice, para ir creciendo en el cuerpo de Cristo. Dice, recibe su crecimiento cada miembro para ir edificándose en amor. Esa es la forma que el Señor nos pide cómo debemos crecer en el cuerpo, siguiendo la verdad. En el verso 15 nos dice, siguiendo la verdad, andando en la verdad, predicando la verdad, viviendo la verdad. Hermanos, no podemos andar en el engaño y la mentira. No podemos andar en la falsedad como cuando estábamos en el mundo, que le poníamos una cara al vecino y por atrás hacíamos otra. Entonces no, una sola cara, no doble cara, no doble ánimo, no ser niño fluctuante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos
la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí dice que cuando había ignorancia y entenebrecimiento en el corazón, fueron perdiendo la sensibilidad. El corazón se comienza a endurecer y ahí es cuando cae en toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído, si es que hemos oído del Señor y hemos sido por él enseñados conforme a la verdad, no de cualquier manera, sino conforme a la verdad que es en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Es lo que el Señor nos está mandando, despojarnos de la vieja manera de vivir. Dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es la vestidura del nuevo hombre? Dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, toda la verdad y absolutamente la verdad hablaré con mi hermano, pero no puedo andar con una máscara puesta. No puedo andar ocultando la verdad porque el Señor nos agrada de eso, viviendo en el engaño. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amados hermanos, cuando nosotros no andamos en la verdad, andamos simulando, hermanos, simulando o ocultando, nos hacemos pasar como que somos muy santos y andamos en murmuraciones o en crítica o lo que sea. Hermanos, si yo tengo algo contra un hermano, voy y hablo con el hermano y me limpio y le digo, hermano, mira, yo así, tal y tal y tal cosa, esto no está bueno, oremos juntos y debemos de orar los unos por los otros, orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, dice la Escritura. Pero si andamos esquivando al hermano, lo andamos esquivando porque ya hay malicia en el corazón, ya hay malicia, hay algo que no es del Señor ahí. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que estar en nosotros. Quitar la malicia, dice, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Así nos dice el Señor. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 7. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, cayó. Fue grande su destrucción. Ahí está otra vez hablando del hombre insensato, un hombre que es insensato, que no es estable, es inestable. Edificó su casa, ¿de qué manera? En un lugar donde las olas se lo llevaron y el viento. Jesús entonces le dijo Pilato. Vamos a ver otro versículo ¿qué le responde Jesús a Pilato? Y Pilato le pregunta si él era el rey, y él le dijo, yo soy, le dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Siempre el Señor hablando de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen bien lo que el Señor dijo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El Señor nos está hablando a través de la palabra, de la Escritura, de limpiarnos
de no ser fluctuante, no ser niños llevados por todo viento de doctrina, no ser arrastrado por las ondas del mar, edificar nuestras casas en la roca, hablar verdad cada cual con su prójimo, de estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, no tener doble ánimo, no ser fluctuante. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro capítulo 3. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad continuar con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahí nos habla también en el verso 17 sobre guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque por ahí viene una ola muy grande y si no estás bien parado en la roca, eres arrastrado por estas falsas doctrinas que tuercen los inconstantes. Dice que Pablo en casi todas las escrituras, según la sabiduría, o sea, según el temor, porque sabiduría se conjuga con la palabra temor, es el temor de Dios, la sabiduría, es tener temor de Dios. Dice que en casi todas sus epístolas que él escribió, habló de estas cosas. ¿De qué habló? De la apostasía de estos tiempos. Dice, los indotos inconstantes tuercen, como también, dice, para su propia perdición. Para su propia perdición. Cuidado, guárdense, no sean que sean arrastrados por estos inicuos. Justamente la Escritura los llama error de los inicuos. ¿Y quiénes son los que predican, los que hablan de la Escritura? El Señor los llama inicuos en su palabra. Inicuos. Tuercen las Escrituras. No está hablando de los mundanos, escuche bien, está hablando indoctos, que no son doctos, que no son doctores, son indoctos, inconstantes, tuercen las Escrituras para su propia perdición, pero no solamente que se pierden ellos, sino que arrastran a muchos. Hermanos, ayer una palabra que me venía en mi espíritu, el Señor me ponía la palabra misticismo, místico, son muy místicos. Hay hermanos que todos son tan místicos que se dejan arrastrar. Hay un espíritu como de misticismo, que todo es un misterio, que todo es como algo tan espiritual, son espiritualoides, una cosa que tú dices, pero ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Cuando el Evangelio, hermano, es sencillo. El Evangelio es sencillo. El Señor dice, no os hagáis maestros mucho vosotros mismos para que no reciba mayor condenación. Escrito están las palabras. Pero muchos que andan buscando, como que parece que el más espiritualoide es aquel que habla de todo místico, de revelaciones extraordinarias, de unas cosas ocultas, de unas cosas extrañas. El Evangelio no es este misterio, hermano, no. El misterio pertenece al enemigo. Esas cosas como de misterio, de cosas extrañas, cosas que tú dices, ¿de dónde salió eso? Ni siquiera está en la Biblia, pero andan buscando y rebuscando en otros libros, hermano, para traer error al pueblo de Dios. Hay muchos que están buscando en otros libros que dicen libros apócrifos y andan leyendo en esos libros y sacando de ahí, de contexto. No, la Escritura es la que tenemos que estudiar. Para eso el Señor nos dejó la Biblia.
No tenemos que estar estudiando muchos libros ni muchas cosas. Leemos la Escritura. La Escritura es la palabra profética más segura. Si está escrito en la Biblia, es. Si no está escrito, no es. Y aún lo que está escrito en la Biblia, si está retorcido, está sacado de contexto, está tergiversada esa Escritura, como dice la palabra acá, entonces ya no podemos aceptar. Pero para eso, hermano, tenemos que conocer las Escrituras, leer la palabra. La palabra es para leerla. Y un mismo versículo, como les mostré el otro día, que un mismo versículo, tenemos que estudiar ese versículo y todo el texto y el contexto sobre el mismo tema. No es solo tomar un versículo y hacer de ese versículo una doctrina. Dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El amor de Dios es muy amplio, como para decir que solamente Dios es misericordia o que solamente Dios es compasivo. Pero también dice que el amor de Dios disciplina, castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que la Escritura debemos estudiarla toda en su texto y sus contextos, para saber si lo que el Señor nos está hablando está bien de acuerdo a lo que el Señor quiso decir en aquella oportunidad. Por eso es que le traigo varios versículos para mostrarle lo que el Señor nos dice. Estad firmes. Por tanto, mis amados hermanos, 1 Corintios 15, dice, estad firmes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Colosenses 1:23 nos dice, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, ahí habla otra vez la constancia, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Nos habla de permanecer, de estar bien cimentado, de estar constante. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios. Dice, Hebreos 13:9 nos dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con viandas, de los que no recibieron beneficio de los que ellos se ocupaban. Hebreos 13:9, amados hermanos, nos dice que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas extrañas, porque justamente habla de no estar con las viandas. ¿Qué son las viandas? Las viandas son esas comidas preparadas. Cuando tú vas, por ejemplo, y tú compras esas comidas preparadas y te comes esas viandas. No es la comida que tú comes en tu casa, no. Las viandas son las comidas que te venden en el mercado. Esas son las viandas. Ya viene tu porción, viene tu vianda con tu comida. También la puedes pedir vía delivery. Un delivery allí la puedes pedir en tu casa. La puedes recibir a través del internet. Ahora hay muchas viandas por internet. Los hermanos muchos se están alimentando con viandas y no están siendo fortalecidos en la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. ¿Qué es la gracia? Es lo que el Señor te da, es su gracia extendida sobre ti, pero no adquieras vianda, no andes buscando viandas por internet, hermano, no andes buscando vianda. Antes, que no había el internet, había hermanos que se dedicaban a andar de iglesia en iglesia, y ahí estaban buscando ellos su vianda, su comida, ya que estuviese preparada, en vez de buscarla en la gracia de Dios, que el Señor te va a dar a ti mismo la comida correcta por medio de la gracia y de su favor para contigo, porque Él sabe de qué comida tú tienes necesidad. Él sabe qué palabra tú necesitas hoy. Salmo 106 nos dice,
Pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Y Mateo 13 nos dice, cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esas son las semillas que el Señor siembra en los corazones y se secan porque no tienen raíz, su tierra no es buena. Y dice el Salmo que se olvidan de su consejo. Bendito sea el Señor. Ahí Pablo nos dice en Gálatas 2, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí vemos que Pablo confronta delante de todos a Pedro, reprendiéndolo, y era el apóstol Pedro, sin embargo, lo reprende delante de todo porque andaba en hipocresía. En esa hipocresía, y lo dice tal cual, dice, también fue arrastrado Bernabé. O sea, hermano, tengamos cuidado si andamos simulando, si tenemos maldad en el corazón, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por andar comiendo viandas por ahí, el pueblo se contamina. Nos dice la Escritura, no se dejen llevar de diversas doctrinas y extrañas. No estén comiendo viandas. Vivan de la gracia, sean fortalecidos en la gracia del Señor. Anden en la unidad del cuerpo de Cristo, bien cimentados, dice, sin moverse de esa fe, de esa esperanza del Evangelio, constantes, permanezcan en la verdad. Todas estas escrituras el Señor nos ha estado dando hoy. Estén firmes y constantes. Dice, porque hay muchos que tuercen las escrituras para su perdición, pero en esa torcedura arrastran a muchos. Miren, dice, sean diligentes para que sean hallados por Él, irreprensibles y sin mancha. Hermanos, esta es la palabra que tenía para compartirles hoy, que nos limpiemos de la vieja levadura, que andemos en la verdad de Cristo, hablando verdad con nuestros hermanos. Hermano, y si tienes algo en tu corazón contra algún hermano, habla con tu hermano, límpiate de esa levadura, ya no dejemos la simulación, que eso no le agrada al Señor, no le agrada al Padre. Hablando verdad cada cual con su prójimo. Si piensas diferente, pues dilo ya. Yo pienso diferente, soy diferente. Bueno, no tengo ese entendimiento, no entiendo las cosas como tú entiendes, hermano. Entonces, no puedo pensar. Pero ayúdame a ver si hay algo tal vez que no he entendido de la Escritura. Entonces, si yo tengo algo, vamos a suponer, con mi pastor, con el pastor Ricardo, pues se lo digo al pastor Ricardo, hablo con mi pastor, digo, hermano, ayúdeme, ore por mí, pero hablo con la verdad con mi hermano. No ando con mi hermano hablando cosas por atrás, hablando del siervo del Señor, sin el temor de Dios, porque dice que la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, hermanos, andemos delante de Dios. El Señor ve nuestros corazones. El Señor está mirando nuestra vida. Como dice la Escritura, limpiémonos de la vieja levadura. Limpiémonos de esa vieja levadura y seamos panes sin levadura, porque el Señor no se agrada de que tengamos doble ánimo,
de que seamos como niños fluctuantes, llevados para aquí, para allá, y para aquí, para allá. Un día tenemos una cara, al otro día tenemos otra, un día tenemos una sonrisa y al otro día una cara larga. Eso así el Señor tampoco se agrada. Entonces, no andemos con la familia, ni con los hijos, ni con el esposo, con hipocresía. No solamente con los hermanos, no, sino con todas las personas. No andemos con hipocresía, no andemos con simulación. Mostramos los dientes por un lado, así una sonrisita, pero hay falsedad en el corazón y el Señor lo está mirando. El Señor lo ve, hermano. Entonces, si tú ves que esa es tu condición, que hay falsedad en ti, sácala de ti y dile, Señor, ayúdame, límpiame, porque hay falsedad, porque no paso a fulano, porque no paso a mengano, porque lo masco, como dicen, y lo masco y no lo trago. Hasta me molesta oír su voz. Entonces quiere decir que ya ahí entró un espíritu de resentimiento, de rencor, porque la contaminación, hermano, empieza grande. Por eso dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Cuando tú hablas la verdad, no le das lugar al diablo, como dice la Escritura. No deis lugar al diablo. Así que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, el Señor nos guarde. Si vemos que esos espíritus que son de la vieja vida están en nosotros, ya no andemos como los gentiles con nuestra mente entenebrecida, teniendo el entendimiento entenebrecido, andando como andábamos antes. Limpiémonos porque hemos venido a la luz de Cristo. Esta luz del Evangelio nos tiene que resplandecer, bendito sea el Señor, y alumbrar para hablar verdad cada cual con su prójimo. Andemos en la verdad y en sencillez de corazón, como estaban allí los discípulos, los apóstoles. Dice que juntos compartían todo con sencillez de corazón. Aleluya, bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora. Señor, rogamos que tú nos limpies, Padre, de toda vieja levadura. Señor, ayúdanos a limpiarnos. Padre, redargúyenos de pecado, de justicia y de juicio, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, comiendo por ahí las viandas, Dios mío. Ayúdanos, Señor, que tal vez esa comida esté contaminada. Dios mío, que tu gracia, tu favor nos ampare en esta hora, Señor. Danos tu alimento. Santifica, Señor, nuestra vida para ti. Muéstranos, Señor, que hemos estado, Señor, fluctuantes, en qué áreas, Señor, y cómo debemos de limpiarnos, ordenando, Señor, no siendo inconstantes, como dice tu palabra, sino permaneciendo en la verdad, andando en la verdad, hablando la verdad, pensando en la verdad. Dios mío, lávanos con tu sangre preciosa, unge nuestras cabezas con aceite fresco, danos la santidad, Señor, a nuestro corazón, como dice tu palabra, porque la santidad conviene a cada uno de nosotros, conviene a tu casa, y seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.